Buenas gente, bienvenidos un día más a este nuestro canal. Por si es la primera vez que te pasas por aquí, lo siento por el meneíto, pero es que está mi gata en la mesa. Yo soy Eva, una opositora ya no tan novata que ha compilado aquí un pequeño conjunto de consejos, experiencias y demás durante este largo camino y vengo hoy a hablaros de técnicas de redacción que para nosotros son muy importantes, ya que una parte de nuestro examen, bueno, la primera parte de nuestro examen es literalmente redactar, así que vamos a hablar de algunas técnicas de redacción. Y sin hacer más larga esta intro, vamos a ello. Vale, yo ya estoy con chuletilla en mano, aquí la veis, y lo primero sería tener claro qué quieres decir. ¿Qué quiero decir con esto? Valga la redundancia. Pues que mi consejo es que hagas un pequeño esquema sin decoración y sin nada, no hace falta que quede bonito, sino que lo entiendas. Un pequeño esquema con las ideas principales que quieres transmitir en el texto y con las ideas secundarias que salen de esas ideas principales. ¿A qué nos va a ayudar esto? Aparte de tener claro de qué queremos decir en el texto, pues también vamos a tener claro la estructura que le queremos dar al texto, el orden de las ideas, las principales, qué vamos a meter dentro de estas ideas principales y demás. Es decir, claridad, nos va a aportar claridad. El segundo punto sería usar frases cortas. ¿Por qué frases cortas? Porque hacen que te enredes menos con tus propias palabras al ser sencillas, simples, claras y además hacen que el lector entienda mucho mejor lo que estás intentando transmitir. Que esto para nosotros es importante porque al final nuestros textos, que serían el temario y el caso práctico, lo va a leer una segunda persona, es decir, no lo tienes que entender tú, sino que lo tienes que hacer entendible para otra persona. Y este factor, el de hacer frases cortas, pues te ayuda en eso, en que el texto sea más entendible y demás. Sobre todo si no tienes el hábito de escribir habitualmente, en el sentido de no copiar, porque eso lo podemos hacer todos, sino de redactar tú con tus propias palabras. El tercer punto sería no abusar de los adjetivos y sé, por lo menos yo, que peco mucho de esto, que uso muchos adjetivos y he llegado a la conclusión de que no son tan necesarios. Es decir, un adjetivo bien usado te puede ayudar muchísimo, darle mucho color al texto y hacerte entender claramente. ¿Qué pasa si tenemos ahí un montón de adjetivos en un mismo párrafo? Pues que se pueden hacer una compilación de palabras rimbombantes que al final lo que hacen es aburrir al lector o incluso liarle y que tu mensaje no llegue claramente. El cuarto punto sería leer y releer tu texto. ¿A qué nos va a ayudar esto? No solo a detectar los errores ortográficos que tenemos que ir corrigiendo, también nos va a ayudar a ver los fallos de estructura del texto, qué se nos ha olvidado meter, todos los pequeños fallitos que tú creas que has podido ir cometiendo a lo largo de la escritura, el leer y releer te va a ayudar a detectarlos y a corregirlos a tiempo. El quinto punto sería el no escribir como hablamos. De esto creo que podemos levantar toda la mano y decir que pecamos en esto muchísimo. ¿Qué pasa? Que el lenguaje escrito y el lenguaje oral no siguen la misma estructura, no siguen en la misma utilización más bien. Entonces, si tú escribes como hablas, lo que estás haciendo es darle a las frases el orden que le darías en una conversación. ¿Qué pasa aquí? Que esto puede hacer que el lector se líe, que no entienda lo que estás diciendo y demás. Es mucho mejor escribir según se redacta. Es decir, tú, por ejemplo, en una conversación explicas una cosa de una manera porque al final estás hablando y es más simple explicarlo hablando y escrito lo explicas de otro para que se aclare. ¿Por qué? Porque en el lenguaje oral también tenemos el lenguaje kinestésico, es decir, el movimiento, los gestos y demás que dan claridad y puntualizan cosas del texto. O sea, de tu forma de hablar. Sin embargo, el lenguaje escrito no. Y toda esa información que tú estás suprimiendo en el lenguaje escrito del lenguaje corporal, pues la tienes que meter de alguna forma, esas puntualizaciones y demás. Por eso no podemos escribir como hablamos. Vale, este creo que es un punto súper importante, sería nuestro sexto punto de cómo redactar en condiciones y es utiliza puntos y comas de forma correcta. Si no sabes cómo hacerlo y demás, mi consejo es, hay muchísima información en internet, hay muchísima información en los libros, sé un buen lector y sabrás utilizar puntos y comas correctamente. ¿Por qué? Porque los puntos y las comas, tanto punto seguido, punto y aparte y demás, le dan claridad al texto y hace que tu mensaje sea mucho más entendible para un lector. Vale, el séptimo y último punto sería no uses palabras rebuscadas. ¿Por qué? Porque tenemos la falsa creencia de que usar palabras cultas, entre comillas,
nos hace ver más inteligentes. Pero si no estamos acostumbrados a utilizarlas, podemos colocarlas mal, podemos utilizarlas en un contexto que no es el suyo y demás. ¿Qué va a hacer esto? Pues que tu mensaje al final, volvemos a lo mismo, no llegue correctamente y que el lector se líe porque estás utilizando una palabra que no va en ese contexto para explicar algo que es totalmente diferente. Y además esto puede darle un aspecto al texto de forzado, es decir, que no es tuyo el texto, que simplemente te has dedicado a copiarlo, y de esto es de lo que nos queremos alejar. Bueno, como ya sabéis, este ha sido un vídeo cortito como a mí me gusta y estas han sido mis técnicas de redacción. Espero que os ayuden en este proceso, que tengáis muchísima suerte, que le pongáis muchísimo empeño y muchísimo esfuerzo. Podemos con todo, pero no con todo a la vez. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, suscribiros, comentar y dar me gusta porque ayudáis mucho al canal y porque a mí me gusta leer vuestros comentarios sobre todo. Y nada, ahora ya sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo.